Pues muchísimas gracias, Vicente. Buenas noches, bienvenidos todos a la presentación de La España de Abel. A mí me gustaría empezar agradeciéndoles a todos ustedes que nos acompañen hoy aquí, agradeciendo también a la Fundación que nos haya invitado a celebrar esta presentación en estas sus magníficas instalaciones. Dar las gracias a los dos coordinadores de la obra. Aurora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roger, muchas gracias. Y a Juan Claudio. Juan Claudio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y a los otros 38 colaboradores que han hecho posible este libro, esta España de Abel, que hoy presentamos. Con el permiso de los coordinadores, yo voy a contar una anécdota que explica un poco el origen del libro y que creo que describe bien el talante de Juan Claudio y de Aurora. La cuestión fue que por allá, por septiembre del año pasado, es decir, ahora hace un año, tuvieron la idea de embarcarse en este proyecto y se dieron cuenta de que tenían idea y que les faltaba editorial. Y luego se dieron cuenta de que tenían a dos amigos editores, pero se dieron cuenta que los querían por igual. Uno era Miguel Aguilar, director editorial de Debate, el otro era yo. Y esto evidentemente pues, les causaba un dilema, ¿no? No sabían qué hacer. Con lo cual optaron por mandar un email que básicamente decía: esto es lo que tenemos en mente, os queremos por igual. Ahí yo contesté diciendo que me parecía un proyecto excelente, que sería encantado de publicarlo, pero con una condición, que Miguel Aguilar formara parte del libro. Porque con todo esto, y aún siendo competencia, con Miguel también somos muy buenos amigos. Miguel estuvo de acuerdo y digamos que de aquellos polvos, estos lodos. Y así nació la España de Abel. ¿Qué es la España de Abel? Pues la España de Abel es la España de aquellos que creen que en estos 40 años de transición no se ha hecho todo mal o no tan mal. Es la España de los que saben que quedan todavía muchas cosas por arreglar, muchos problemas por solucionar, pero que durante estos 40 años, que duda cabe, le hemos dado la vuelta al calcetín. La España que sabe que la España de la mayoría de los autores, esta generación y media, ¿no? Nacida más o menos entre el 75 y el 90, es una España que no tiene nada que ver, la de antes con la de ahora. Es una España con un Estado que funciona, con un sistema judicial, con un sistema educativo, con un sistema sanitario, que son de primer orden, y una España en la que sus conciudadanos viven en libertad. En definitiva, es una España cuyos jóvenes le dicen a sus mayores que se esforzarán porque durante los 40 siguientes años también se produzcan, se amplíen, se expandan las mejoras que se han hecho en los últimos 40 años. Y si dentro de 40 años todo ha mejorado tanto como en los últimos 40, significará que la España de Abel habrá vencido a aquella España a la que se refería Machado, ¿no? Cuando describía a nuestro país como aquel lugar por donde cruza errante la sombra de Caín. Bienvenidos, pues, a la España de Abel. A mí me gustaría, antes de dar paso a Juan Claudio y a Aurora, y creo que está plenamente justificado, pasar lista de todos los autores que participan en la obra, que son Daniel Capó, Aloma Rodríguez, Borja Las Heras, Catherine Robinson, Álvaro Invernón, Ariana Umatre, Ramón González Ferriz, Ángela Paloma, Ricardo Duda, Nuria González Campañá, Daniel Gascón, Verónica Puertollano, Juan Claudio de Ramón, Andrea Levi, Roger Sansarric, Silvia Castellanos, Jorge Bustos, Laura Fábregas, Josu de Miguel, Talía Liaño, Karina Sainz Borgo, Jorge Freire, Andrea Mármol, Pedro Herrero, Estefanía Vasconcellos, Jorge Galindo, Inés Calderón, Carlos Mayoral, Ainzane Conesa, Nico Menéndez Sarriés, Ione Velarre, Pilar Miracostas, Miguel Aguilar, Manuel Arias Maldonado, Irene Milleiro,
Ignacio Urquizu, Rocío Martínez Sempera, Jorge San Miguel y Aurora Nacarino. Algunos de ellos están hoy aquí y tendrán todos la oportunidad de participar y decirnos también unas palabras, pero antes cederé la palabra primero a Juan Claudio, luego a Aurora, luego intervendrán los coautores y tras ello abriremos el debate para quien quiera participar, hacer alguna aportación o alguna pregunta. Todo ello nos llevará a las 8:30, momento en que pondremos punto final al acto. Así que, sin más, bienvenidos de nuevo. Y Juan Claudio, la palabra es tuya. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias a todos por venir. Yo seré muy breve. El punto de partida de este libro es la necesidad, tantas veces enunciada, pero pocas veces llevada a práctica, de que España, la España del 78, tuviera un relato, ¿verdad? Lo decimos a menudo que a España le falta un relato. Entonces, hablándolo con Aurora, pues pensamos que ese relato no se iba a hacer solo y que una buena manera de empezar a construirlo era precisamente convocar a nuestra generación y pedir a 40 jóvenes españoles, hombres y mujeres, un testimonio de su vivencia de España que pudiera formar parte de un retablo, ¿no?, colectivo en forma de libro. Lo único que sabíamos Aurora y yo al empezar es que ese relato tenía que ser necesariamente plural, porque nuestro país lo es, tenía que ser plural en el sentido geográfico, ¿no? Queríamos que hubiera españoles de todas las Españas, de todas las comunidades autónomas. Una de las espinitas que tenemos clavada es que nos ha faltado alguna comunidad autónoma, pero están la mayoría, ¿verdad? Y luego, por supuesto, también tenía que ser plural en el sentido ideológico del término, ¿no? Queríamos a españoles de izquierda, de derecha y de centro, ¿no? Y queríamos que estuvieran mezclados, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos ha salido es este libro curioso, donde, como yo decía esta mañana, el lector puede encontrar a todos los columnistas que le caen bien y a todos los columnistas que le caen mal, ¿no? A algunos políticos que le caen bien y a algunos políticos que le caen mal. Lo cual yo creo que lo convierte en un producto editorial bastante singular, ¿no? También quería, bueno, evidentemente lo único que tienen en común, o las dos cosas que tienen en común todos los participantes en este libro, es que son españoles o se sienten españoles y que son jóvenes, ¿no? Voy a neutralizar a los bromistas y voy a confirmar el malicioso rumor que se ha extendido de esta semana, ¿no? Y es que algunos participantes ya tienen 40 o han superado los 40 años y entonces tan jóvenes no son. Bueno, bien, vale, bien, pero resulta que estos jóvenes carrozas, ¿no?, como yo les llamo, pues escriben tan bien y tienen ideas tan estupendas que no queríamos privarnos de su concurso en este libro y nos hemos permitido hacer un poco de trampa en ese sentido, ¿no? En todo caso, el punto de partida que hemos utilizado como regla general es 1975, ¿no?, el año de la muerte de Franco. Yo no voy a decir mucho más. A mí me parece, esta mañana me preguntaban una periodista si este libro demuestra que España ya está reconciliada, y yo le decía que efectivamente hemos escrito este libro bajo la hipótesis de que efectivamente España es un país reconciliado consigo mismo, y lo único que se me ocurre es que lo que ahora nos hace falta es reconciliarnos con nuestra reconciliación y apreciarla como el gran logro que fue. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Claudio. Aurora. Bueno, pues quizá ya haya dicho lo más importante Juancla. Yo sí quería apuntar que, de algún modo, para mí esta obra es una obra punky. Es una obra subversiva porque hoy en día, con la que está cayendo, ¿no?, con la cantidad de problemas que hemos tenido en el ámbito institucional, territorial, económico, social, reunir a 40 personas más o menos jóvenes para que hablen bien de España, 40 jóvenes de izquierda y derecha que hablen bien de España, pues es un acto bastante subversivo y por tanto me divierte. Esta mañana nos preguntaba una periodista de ABC,
Oye, pero vosotros queréis juntar a 40 jóvenes, pero, por ejemplo, he hecho en falta gente de mi generación. Ella tenía 25 años. Dice, ¿esto por qué es? Bueno, pues, por la sencilla razón de que uno al final llama a la gente que conoce y la gente que Juancla y yo conocemos pues se mueve en la horquilla de los 20 y muchos a los 40 y pocos. Así que, naturalmente, el libro tenía que estar sesgado en ese sentido. Por otro lado, cuando nosotros empezamos esta tarea, ¿no?, de esta obra, bueno, de algún modo fue un poco más arduo de lo que pensábamos la tarea de reclutamiento, pero después la intención era que cada coautor hiciese un ejercicio completamente libre, ¿no?, de lo que es para él ser español hoy o aquellas cosas que sí que le gustan de ser español, porque nosotros, bueno, para nosotros era muy importante que en una época de quizá gran pesimismo o de percepción de crisis, era importante de algún modo, por una vez, hablar de lo que sí hacemos bien o de lo que sí nos gusta de este país, de aquello con lo que estamos razonablemente contentos. Pero no sabíamos lo que iban a escribir más allá de eso, ¿no? Entonces el resultado son 40 mini ensayos completamente personales y distintos, pero en los que espontáneamente, al leerlos, detectamos un hilo narrativo común, ¿no?, que es que pues se repiten algunas cosas, ¿no? Se repite cosas como la crisis económica o el 15M o la infancia con la familia o la infancia en el pueblo o los triunfos de la selección, la experiencia de la migración, de tener que salir al extranjero o la experiencia feliz del Erasmus, movimientos como el movimiento feminista. Todo eso planea de algún modo de forma constante sobre el conjunto de la obra y te das cuenta de que forma parte de un relato ya generacional, ¿no? Te das cuenta de que más allá de la diversidad de opiniones y de autores, de procedencias ideológicas y geográficas, hay unas experiencias vitales compartidas, unas experiencias de socialización y politización compartidas en la obra. Y eso que creo que de algún modo le da una cohesión interna. Bueno, podríamos hablar de muchas más cosas, pero yo creo que es más interesante que escuchéis al resto de coautores que han escrito con nosotros y que van a tener menos tiempo y que después podamos hablar todos juntos de esta España de Abel. Pues muchísimas gracias, Aurora. Me gustaría ahora dar la bienvenida a Jorge Freire. Jorge, bienvenido, que es autor del artículo Discurso pirrónico. Bueno, yo como hice el transcriptor de la confesión de Pascual Duarte al término de la novela de Cela, ¿qué podría yo añadir a lo dicho por estos señores, ¿no? Bueno, puedo añadir algo, pero debo empezar diciendo que yo no soy politólogo, yo no soy periodista, yo no me dedico a la política y yo soy, ¿qué se le va a hacer?, filósofo. Y para más colmo soy filósofo platónico hasta las cachas. Bueno, hay que ser, en fin, cada uno es como es. Y a mí, pues acogiéndome precisamente a este platonismo, pues en un primer momento, cuando acometí la tarea de escribir este capítulo, bueno, pues me acogí al principio de que conocer es recordar. Y entonces, cuando estaba pensando qué es España para mí o en qué momento me fijé en la cuestión de España y en la idea de España, rápidamente se me vino a las mientes un recuerdo que no había acogido, yo creo que, pues no sé, pero en unos cuantos años. Me acordé, yo creo que debía de tener unos 10 años, y estaba en un pueblecito coruñés, cercano a la costa, el pueblo de Pontedeume, y me acordé que yo estaba con mi familia. Estaba enfrente de la iglesia parroquial, a cuyo pie se encuentra el sepulcro de los Freire de Andrade. Yo soy Freire y entonces me hizo mucha ilusión. Andando el tiempo, después empecé a investigar un poco acerca de ese linaje al que me ilusionaba, en el que me ilusionaba formar parte, aunque efectivamente no era así. Y bueno, en ese momento comenzó una indagación que, bueno, pues con el correr del tiempo se ha mantenido. Digo en el capítulo que yo recuerdo con mucha viveza cómo era esa iglesia. Yo me acuerdo, una iglesia neoclásica en la que había un caballo piafante en la parte de arriba, un caballo encabritado, con las patas en alto, y precisamente que recuerde yo con esa viveza esa imagen, teniendo solamente 10 años, me hace pensar, como he dicho de manera un poco lírica en el capítulo, que quizá he ido rellenando los huecos con la argamasa de la imaginación, aunque probablemente no sea así. Pero en cualquier caso, la cabra tira al monte, y a mí el platonismo me hacía tender inconscientemente hacia la búsqueda de las esencias, hacia la búsqueda de lo abstracto, y llegó un momento en el que me di cuenta de que no estaba a gusto con ese concepto.
Precisamente el capítulo se denomina discurso pirrónico porque me di cuenta de que quizá a la hora de hablar de España abusamos precisamente de esa tendencia al platonismo, de las búsquedas de las abstracciones, de las entelequias, de las fantasmagorías, y que precisamente para disfrutar de España convendría adoptar una especie de, por así decirlo, enfoque empirista, un enfoque pirrónico, un enfoque incluso sofista, simplemente viendo lo que tenemos delante de nosotros. España yo diría que es un país, y no hace falta pensar mucho en ello, bonancible, precisamente también, aunque yo, en cuanto, como os he dicho, filósofo platónico, no me creo esa idea del animal social, no creo en el zoón politicón, pero bueno, buey solo mal se lame, y yo creo que también los españoles, nuestros compatriotas, son gente con las que se vive y se convive bien, y en resumidas cuentas yo creo que no hace falta mucha reflexión para darse cuenta de ello. En cualquier caso, yo diría también que hay mucha tendencia, diría, en el mundo de la cultura, en el mundo de las ideas, a creer que el talante obsesivo de una investigación o el talante reiterativo de una investigación la hace más profunda. Es decir, digamos más, que en la profundidad se encuentra la verdad. Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso. La figura icónica del barón de Munchausen hundiéndose en el barro buscando la verdad, bueno, es inútil, decía Cervantes, creo, buscar perlas en el muladar, y es inútil buscar la verdad en la profundidad. Y efectivamente yo me he dado cuenta de que todo ese 98ismo, que es un género que yo detesto profundamente, toda esa literatura, entiendo que lucrativa para los pescadores de río revuelto de la cultura pesimismus, y toda esa idea del mal de España como problema, me parece absolutamente deleznable, pero en buena medida puede que se deba a esta visión en la que tenemos que estar buscando siempre la idea de España o el ser de España. Bueno, yo reconozco a carta cabal que a mí el ser de España me da exactamente igual y que, sin embargo, España me gusta. Bueno, no quiero prolongarme, pero en cualquier caso me daba la sensación de que cuando uno trata de pensar en España, el discurso más o menos lo ubica en unas coordenadas, o por así decirlo, en el eje de abscisas y ordenadas, en el que uno tiene que rápidamente definirse y decir si está con los carusistas o con los reaccionarios, si está con los carlistas o con los isabelinos, si está con los castizos o con los ilustrados, si está con Juana o está con Isabel. Bueno, efectivamente yo rompo con eso, estoy completamente de acuerdo, y sencillamente mi artículo, dicho con buenas maneras y con mucha cortesía, pues es una especie de protesta a todo ese discurso. Y bueno, en cualquier caso, antes de que Rouget me mande decapitar, pues voy a poner término a algo que podría, en fin, prolongarse ad eternum, y nada más. Como dijo Dalí en la única conferencia que impartió a lo largo de su vida, creo que fue en el Ateneo de Barcelona, que además lo dijo precisamente en el momento en el que iba a empezar, bueno, pues seré tan breve que ya he terminado. Muchas gracias, Jorge. Y damos la bienvenida ahora a Josu de Miguel, que es el autor del artículo La infraestructura como nación. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo después de este discurso, menuda papeleta. Además, me acabo de enterar, nada más entrar, que tenía que decir algo. Con lo cual, bueno, voy a intentar articular unas breves palabras. Bueno, estoy encantado de participar en el libro, como os imagináis. Yo creo que todo lo que tocan Juancla y Aurora lo convierten un poco en oro, esto es verdad. Y bueno, pues esta obra yo creo que expresa, en mi caso, tengo que decir varias cosas. Primero, que yo vengo de provincias, las luces a veces me deslumbran, así que podéis perdonar un poco mis nervios. La segunda, que como constitucionalista, aunque mi texto trata de mi vida, yo viajo mucho, ya se lo he contado a alguna persona cuando he llegado aquí. Soy profesor en Barcelona, pero vivo en Logroño y además soy vasco. Entonces, pues yo en mi breve artículo hablo un poco de la infraestructura, de los aviones, de los trenes y de los autobuses y de las personas que al fin y al cabo trabajan, porque yo soy muy de Sieyès, que decía que nación era la nación que trabajaba, ¿no? Los ciudadanos que trabajaban. Pero más allá de estas cuestiones, sabéis que me dedico, ya lo he dicho antes, al derecho constitucional. Yo creo que este libro abunda en la idea de que los españoles tenemos que ser justos y benéficos. Creo también que la España de hoy es una España que trata de superar o ha superado ya pues, las guerras de banderizos. Yo que soy vasco, los vascos hemos tenido muchas guerras de banderizos y hay que tratar de superar y cicatrizar ya para siempre este tipo de enfrentamientos. También creo que este libro contribuye un poco a dar otra vuelta a la llave, ¿no?, que decía Costa del sepulcro del Cid. Muchos dicen que eran 7 llaves, no es verdad. Costa habló de la doble vuelta a la llave, simplemente. Y simplemente quiero decir pues, que entre todos contribuyamos al mantenimiento de un Estado social y democrático de derecho, que es la mejor garantía pues, para tener una igual libertad. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Josu. Y ahora damos la bienvenida a Álvaro Invernón, que es autor del artículo España abierta. Bueno, muchas gracias, Roger, Juancla y Aurora. Yo soy otro más de los autores del libro que ha reforzado su españolidad y su europeidad mirando a España desde fuera, ¿no? Y entonces otra de las cosas que he aprendido cuando he estado en el extranjero es que, bueno, pues cuando yo estaba en Japón me podía considerar muy alto, y cuando he estado luego, por ejemplo, en Bélgica, pues era más bien normalito, tirando abajo, ¿no? Entonces creo que a la hora de mirar a España, creo que es interesante que lo comparemos con nuestro entorno, ¿no? Que es la forma de saber si España es alta o España es baja. Y sinceramente yo creo que ahora cuando miramos a España, aunque tendemos a este derrotismo existencial, que yo estoy un poco de acuerdo con Jorge, lo que nos ha expuesto, yo soy más positivo. Lo que yo veo cuando veo a nuestros países de alrededor, que es los países, nuestros vecinos de la Unión Europea, es que está siendo una tendencia global, que es la de cerrarse y plegarse sobre sí mismos. Entonces, mi contribución se llama España abierta, porque la idea de que esa España de nuestros padres, que parecía haber colapsado con la crisis económica y con la crisis territorial, sin duda nuestra generación tendrá mucha responsabilidad en tratar de reformar estos ámbitos, pero creo sinceramente que debemos preservar aquello que nos han legado, que es un país abierto, abierto al cambio. Somos un país que los valores en los últimos años han progresado de una manera espectacular y no comparado con el resto de nuestro entorno, que no tenemos miedo a la inmigración. Cuando vemos todas las estadísticas, en mi artículo lo que hago es repasar un poco las estadísticas de cómo percibimos la inmigración, cómo percibimos cómo ha evolucionado España frente al cambio, al terrorismo, y creo que es justo y bonito reivindicar esa parte que nos han legado nuestros padres. Y probablemente para hacerlo lo que tenemos que hacer también es un relato en positivo de esa España, ¿no? Que cuando Juancla y yo compartimos un seminario en Spoleto, en Umbría, en Italia, en los peores momentos del procés, y era un seminario europeo, y lo que teníamos era una horda de europeos aviesos por saber exactamente qué es lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Y lo que veíamos es que todo lo que hablábamos era de forma defensiva. Exacto. Y un poco la idea del libro es eso, de que también hay que poner España en positivo, porque además creo que hay razones, y una principal es esa de que no nos replegamos hacia nosotros mismos, sino que todavía mantenemos esta idea de abrazar lo que viene del exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, y damos la bienvenida a Inés Calderón, que es autora del artículo España desenladrada. Léelo otra vez, léelo otra vez. Desenladrillada. España desenladrillada. Efectivamente, como el trabalenguas. Lo primero quería agradecer tanto a Roger como a Aurora como a Juancla que contaran conmigo para este proyecto, y sobre todo, además, bueno, quiero recordar que el primer día cuando Aurora me mandó un mail y me dijo, ¿te gustaría participar? Yo le dije, vale, pero solo si me dejáis escribir de economía, porque esto de que me entraba a mí un poco el tembleque de que a los que nacimos en Valladolid la vena esta sentimentalista nos la quitaron según nacemos, y yo no sabía muy bien cómo afrontar esto de hablar de España en positivo. La verdad es que a mí, si esto me llega a haber pasado y no me llegan a haber dicho lo de en positivo, probablemente diría que los españoles somos de esa gente que no valoramos nada la puntualidad y además paramos en segunda fila siempre cuando hay un sitio justo delante. Eso es mi visión sobre España, así que cuando me obligaron a pensar en positivo, la verdad es que pensé que me iba a costar bastante. Y lo mejor que he descubierto no ha sido mi aportación al libro, que seguro que no es la mejor de todas, sino que al leerlo he descubierto muchas cosas. He descubierto que tengo mucha gente con la que escribimos en el libro, con la que me identifico en muchísimas cosas. Porque como Aurora, yo también tenía una abuela que se llamaba Carmen, y también me contaba lo dura que había sido la posguerra y las cosas por las que teníamos que luchar. También, como cuenta Yone Belarra, mi abuela, que mandaba muchísimo, era la que más mandaba de su escalera, también me decía, hija, tú nunca dejes de trabajar, que nunca te tenga que mantener un hombre, porque sabía que ella, a pesar de lo mucho que mandaba, le faltaba lo más grande, la independencia económica, así que también tenía que luchar por eso. Además, también me identifico con esa España de mujeres en huelga y con esa España de mujeres fuertes, de las que habla Pedro en su artículo del 23F, porque yo no sabía que había 3 mujeres que habían peleado tanto el 23F, y lo primero que voy a hacer cuando tenga un ratito libre será averiguar algo más sobre ellas.
También me he sentido muy identificada con la España de buenas personas de las que habla Irene, porque yo también conozco miles de buenas personas a mi alrededor, y también en la forma en la que Catherine, a la que no conocía, contesta a los taxistas que le preguntan que por qué no se vuelve a su país, que es Reino Unido, y ella contesta, no, es que yo ya estoy en mi país. También me he sentido muy española en esa España que cuenta Thalía, en la de los grandes médicos y los recursos sanitarios, probablemente porque gracias a ellos puedo ver perfectamente con los 2 ojos después de una operación muy grave. También me han encantado las palabras de mis amigos, también me he sentido representada en las palabras de mis amigos, que como recordaba Ángela, de todos mis amigos que viven fuera, que siempre me dicen que están deseando volver a casa, y casa empieza ya en el aeropuerto de Barajas. También me siento un poco en casa como todo lo demás, porque como cuenta Jorge Bustos, tampoco sabría elegir entre San Juan de Gaztelugatxe o la Alhambra, ni entre la playa de Bolonia, ni entre la de la Lanzada, probablemente ahí porque vive mi hermano, y eso sí que es mi casa de verdad. Ni tampoco quiero, ni pretendo elegir entre Trujillo, entre Urueña o también el Port de la Selva, porque aunque solo uno de ellos sea de la provincia en la que yo he nacido, me siento igual de cómoda en todos ellos. También me encuentro con Naichane y esas persianas cerradas de las que habla en su artículo, esa España que nos recuerda ese reto que conseguimos superar, sobre todo en el País Vasco, y esa imagen que muchos de los que hemos escrito hablamos de la muerte de Miguel Ángel Blanco, que creo que es probablemente lo que nos haya marcado más a nuestra generación. También me encuentro en la España de las plazas, de la que habla Ruyés en Serrich, porque creo que hay pocas cosas mejores en la vida que sentarse en una plaza con una cerveza y simplemente ver la vida pasar. Y también me gusta esa España tolerante, sexualmente diversa, ese Madrid que cada vez que hay una fiesta del orgullo gay sale en masa a las calles. También me gusta esa España segura que me permite volver a las 3 de la mañana sola andando a casa sin tener miedo de que me pase nada. Y también esa España acogedora de la que hablaban Álvaro, de la que hablaba también Jorge Galindo, porque es verdad que en la que la inmigración no es ningún problema, y esa España sí que me siento muy orgullosa de ella. También gracias a vosotros, me habéis permitido encontrar a la España en tanta literatura, de la que habla Loma, de la que habla Carlos, de la que habla Ramón, de la que habla Daniel, incluso en las canciones de las que habla Borja, aunque yo sea mucho más de Alejandro Sanz que de Cristina Rosenvinge, también me he encontrado en esa España. Y también me he dado cuenta de que, como cuenta Daniel, España también me gustaría que fuera el país donde crecieran mis hijos. Así que, por todo ello, gracias. Gracias también porque me he encontrado a una España que envidio, como la del padre alemán de Ricky, o esos referentes locales de los que habla Pilar, que yo, pues desgraciadamente, creo que no tengo. Pero sobre todo me ha gustado mucho leer todos los que habláis de Madrid como vuestro hogar. También es el mío desde hace 19 años. Y también los que me habéis recordado que España es sobre todo su gente. Mi España, y esta ahora ya sí, el mí es posesivo, es la de todos los que se quedan a tomar una cerveza contigo el día que has tenido, que el día que saben que has tenido un mal día. La de los amigos que llenaron la iglesia el día del funeral de mi abuela solo para darme un abrazo. La de mis padres cuando me decían, no te preocupes cuando me quedé sin trabajo, aunque ellos tenían más miedo que yo a lo que podía pasar. Esa es la España que yo quiero y esa es la España que muchos de vosotros habéis reflejado. Todos me habéis hecho encontrarme con esa España que va mucho más allá de la que yo hablaba, de la economía. Yo hablaba de la España en la que, después de la crisis, hemos conseguido que la clase media vuelva a ser la clase media, que no hace falta, que no todo el mundo necesita tener un Cayenne ni una hipoteca a 50 años, que podemos ser normales y decirle a la gente que no nos podemos ir de vacaciones o que no llegamos a fin de mes. Y no pasa nada. Esa España también en la que los ciudadanos nos hemos vuelto mucho más peleones y fiscalizamos a los políticos, y en la que hay una institución como el Consejo de Transparencia que incluso litiga contra el propio gobierno para defender los derechos de los ciudadanos. Si a mí me hubieran dicho esto hace 10 años, habría dicho que estáis todos absolutamente locos. Así que, como decía Fanny también en su artículo, hay muchas cosas que no comparto con algunos de los compañeros, pero el sentarnos todos juntos en un lomo y que me hayan demostrado todo lo que sí que compartimos, creo que ya es un buen principio y eso os lo agradezco a vosotros. Muchas gracias, Inés, y damos la bienvenida a Pedro Herrero, que es autor del artículo Febrero para Carmen. Buenas tardes a todos. Lo primero, empezar con un agradecimiento a los tres por haber injustamente contado conmigo para este proyecto, ¿no? Uno se ve en la obligación de bucear muy profundo para intentar decir algo que es un inteligente rodeado de tanto talento. A mí, que soy consciente de que mi inteligencia es limitada, lo único que se me da razonablemente bien es señalar aquellas cosas que poca gente
por incomodidad, prudencia o saber estar, se atreve a señalar. Estos son los hijos de Pedro. Estos son los hijos de Pedro. De hecho, ahí está Carmen. La que asoma es Carmen. Sí. Así que aquí va mi apreciación inteligente. Hombre, hay autores jóvenes entre nosotros, pero no todos somos jóvenes. Yo creo que una cosa que descubrí hace 5 años es que la juventud se evapora el día que tienes a alguien dependiente a tu cargo. En este caso fue mi primogénita, Carmen. Y me di cuenta también una cosa, que es que cuando tenía que escribir de España, lo que me venía a la memoria era mi familia, mi padre, mi hija. Y luego cuando recibí la hilera de textos del resto de los autores, me di cuenta que era una reflexión compartida, ¿no? Muchos hablábamos de la infancia, muchos hablábamos de nuestros padres, muchos hablábamos de paisajes familiares, ¿no? Y es cierto que es lógico. Los países comparten condiciones con la familia. Los países no se escogen, como la familia. El afecto de la familia o el afecto a la familia se da por supuesto, como también se debe dar por supuesto, se supone, ¿no? El afecto por tu país. Pero todos sabemos que también el afecto familiar es condicional, como el afecto por el país. Hay familias que fallan, hay países que fallan, ¿no? Y eso me llevó a reflexionar qué tipo de familia es aquella que acoge en su seno a personas como tan diferentes, ¿no? Como John Belarra, como Andrea Levy, como Aurora Nacarino, ¿no? Y cogí prestada una definición que hizo una persona que respeto mucho, que me dijo: quizá esta España de la polarización en la que estamos inmersos, esta España tan tensa y tan crispada a veces, es una familia de padres separados, ¿no? Una familia de padres separados que deben entender que, aunque discrepen en muchas cosas, tienen hijos en común y que deben encontrar la manera de tratarse para proteger aquello que les une. Creo que Aurora, Juan Claudio, la generación de la España de Abel, tiene una responsabilidad fundamental entre los dedos, y es encontrar para nuestros hijos el relato familiar sobre una España que nos una. Un relato para que Carmen, Manel, Adrià, mis 3 hijos, nunca dejen de sentirse orgullosos del país moderno, solidario, europeo y unido del que forman parte. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Pedro, y damos la bienvenida a Carlos Mayoral, que es autor del artículo Las letras hispánicas más allá de la realidad. Bueno, yo quiero dar las gracias también, primero a vosotros por haber venido, y también a Juan Claudio, a Aurora, a Ruller, a la editorial, y en general a todos los que están en la sala de máquinas de este libro, porque es verdad que cuando yo recibí también la idea, y por ende recibí también la libertad que se nos dio desde un primer momento para escribir dentro de este libro, en un primer momento digamos que sentí esa libertad como peligrosa, ¿no? Porque parece como que esta pluralidad de la que hablaba antes Juan Claudio pues podría tener ciertos riesgos, ¿no? Y sin embargo, ahora que veo el producto recién salido del horno, me doy cuenta de que la libertad esa que se nos ha dado probablemente sea el mayor activo del libro, ¿no? Y no hablo solo de una libertad, como hablaban antes los coordinadores, desde un punto de vista a lo mejor de la opinión política, ¿no? Sino también incluso la libertad temática, ¿no? Hemos visto que hay gente que ha hablado de arquitectura, de historia, de filosofía, en fin. También incluso desde el punto de vista estilístico, ¿no? Hay quien ha elegido un tono más narrativo, a lo mejor otro más lírico, otro más ensayístico, más académico, si se quiere. Este crisol de libertades creo que al final es lo que convierte a este libro en un producto muy, muy apetecible, ¿no? Pero yo quería centrar, mi artículo básicamente trata sobre literatura y viene a decir un poco que la literatura hispánica está, si no por encima de cualquier otra, al menos a la altura de la más potente que pueda haber en el extranjero. Me gustaría aprovechar este momento para citar al que para mí es, aquí voy a copiar un poco a mi amigo Jorge Freire,
que probablemente deje de ser mi amigo después de haber dicho que se declara anti-98ista, pero bueno, aún así voy a aprovechar su capote y voy a citar también al que para mí es el español más universal, que es don Miguel de Cervantes Saavedra, y voy a bucear un poco en el que para mí también es el producto más universal de nuestra historia, que es el Quijote. En concreto lo voy a hacer con un personaje que creo que resume perfectamente lo que quiere decir este libro. Es decir, por un lado, digamos que deja constancia o deja ahí un poco en segundo plano la España oscura y tenebrosa que todo el mundo conoce porque ya nos encargamos, desgraciadamente, de recordar cada día, pero luego deja en el pozo final del capítulo esa España de Abel con la que creo que nos sentimos identificados todos los que hemos firmado este libro, ¿no? Este personaje es el morisco Ricote, es uno de los personajes, bueno, quizá menos conocidos del Quijote o no tan conocido, y refleja muy bien, insisto, esa España tenebrosa porque no hay que olvidar que Felipe II en 1609 firma esta ley que obliga a los moriscos a huir de España y claro, él es uno de estas personas obligadas a huir, ¿no? Es decir, Cervantes, con esa maestría habitual, digamos que le pega el tantarantán a Felipe II a pesar de que la censura era, como todo el mundo sabe, muy poderosa en esa época, ¿no? Digamos que esa España tenebrosa está ahí, pero lo interesante es, bueno, este personaje es vecino de Sancho, se encuentra con él, él ha huido a las naciones circundantes, al norte de África, a Alemania, a Italia, a Francia, países que por cierto conocía la mayoría de ellos muy bien Cervantes, y él dice que nunca se siente tan acogido como se sintió siempre en España, ¿no? Y en concreto dice, y aquí voy a citar textualmente a Cervantes o al morisco Ricote, dice: «Es dulce el amor a la patria. Doquiera que estemos, lloramos por España que en fin nacimos en ella y es nuestra naturaleza. En ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra aventura desea». Y luego dice, para mí, la frase que marca todo el capítulo. Dice: «No hemos conocido su bien hasta que lo hemos perdido». Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y damos la bienvenida a Karina Sainz Borgo, que es autor de la obra Volver a Canaima. A Canaima. Buenas tardes. Yo nací en Caracas en 1982. Soy hija, nieta e hija de exilados políticos españoles y ejerzo o siento que padezco el exilio desde hace ya mucho tiempo. Desde hace 12 años vivo en España. Así que creo que he crecido pensando que el Atlántico es un mar donde la gente siempre se dice adiós. Como vivo de libros, de leerlos, reseñarlos, de tocarlos, de olerlos, descubrí un lugar, una librería en Canaima que contradecía este principio de que el Atlántico era insalvable. Así que yo aporto en el libro la historia de Antonio Rivero, que es un librero nacido en Las Palmas de Gran Canaria, un hombre muy pobre, el menor de 10 hermanos, que en la posguerra se marcha a Venezuela y monta una distribuidora de libros en el momento en que el país se está desembarazando de las estructuras dictatoriales y está viviendo en un riego petrolero espectacular. Don Antonio pedalea por todo el Boulevard de Sabana Grande, que era como el Hyde Park de lo que era aquella Caracas bollante, y monta un negocio. En el año 1977 él vuelve a España y monta una librería que se llama la librería Canaima, cuyo nombre se debe a una novela de Rómulo Gallegos, que es uno de los grandes frescos de la novela venezolana civilizatoria del progreso contra la barbarie. Canaima es una selva también. Y en una calle de Las Palmas de Gran Canaria, en la librería, que se llama y evoca ese universo. Un hombre que apenas leía, que apenas tenía para comer de niño, se va y decide volver a su país de origen y fundar una de las formas más ciudadanas y hermosas de república, que son los libros. Me encontré la historia de don Antonio el año que se le dio el premio a la librería cultural del año, y justamente la librería estaba cumpliendo 40 años. Así que entre la Constitución, entre una ley, entre un texto fundamental que une a las personas y entre un lugar donde los libros están a disposición de todos, creo que encontré la mejor contradicción de que en Atlántico no es un lugar para decir adiós. Y creo que este libro es la prueba. Creo que las personas con las que comparto Fotos de Generación también. Gracias por vuestra invitación a participar en este libro y gracias a vosotros por estar aquí esta tarde.
Muchas gracias, Karina. Damos la bienvenida a Catherine Robinson, que es autora del artículo Hola, España, gracias. Hola, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Voy a decir unas pocas palabras. Prometo que será breve y os pido disculpas de antemano por mi acento. Como podréis apreciar, yo no soy española. Bueno, quiero decir, yo no he nacido en España, aunque en gran parte de mí se siente española. Sobre todo lo siento de corazón. Llevo casi la mitad de mi vida trabajando como periodista, incluyendo los últimos 11 años en la revista Hola, en la cual soy editora del Departamento Internacional. He colaborado en muchos proyectos, bodas reales y bodas de celebridades como Brad Pitt y Angelina Jolie. Pero debo decir que uno de los proyectos de los cuales me siento más orgullosa en mi carrera profesional es el texto que he escrito para este libro, La España de Abel. Se trata de mi primera publicación en castellano y creo que con diferencia es la más personal, la más significado tiene para mí de las que he escrito. Era una gran oportunidad expresar mi amor para mi país, España. Es por ello que me gustaría agradecer a todo el equipo, Roger, Juan Claudio, ahora, muchas gracias, y decir que cuando la copia del libro llegó a mi casa, fue un momento que me llenó de orgullo y alegría. Lo leí junto a mi marido, el cual me miró y me dijo, «Eres una inglesa en España». Nosotros nos tomamos como una cosa normal, pero no es del todo normal. En teoría, tú deberías estar en Inglaterra, pero aquí estás, con un marido madrileño y con 2 niños medios españoles, trabajando en una de las empresas más españolas del mundo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La verdad es que es una muy buena pregunta. Y si lees mi texto, encontrarás algunas respuestas. Sobre todo, espero que os guste tanto como le he disfrutado escribiéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine, y damos la bienvenida a Ignacio Urquizu. Ignacio, bienvenido. Es autor del artículo Un proyecto compartido. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que cuando han hablado tantísima gente antes que tú, pues decir algo original o distinto cuesta, ¿no? Así que primero empezaré por los agradecimientos por haber escrito el libro, es decir, por haber hecho esta tarea tanto a Juan Claudio como a Aurora y a Roger por haberlo, digamos, apadrinado en su editorial y por haberme concedido el privilegio de poder haber escrito unas páginas en este libro, ¿no? Yo me voy a centrar únicamente en 2 ideas breves, como todos los demás, de este proyecto y de nuestro país. Como dice mi título, tiene que ver con una idea de proyecto compartido. Y creo que en esto deberíamos de ser muy ambiciosos. Y me explico. Creo que heredamos un país con un proyecto compartido, especialmente en lo racional, en las instituciones, tenemos una democracia digna de ser llamada tal nombre, tenemos un estado del bienestar acorde a lo que es nuestro país, pero muchas veces se nos critica a nuestra generación, respecto a las generaciones anteriores, de que no tenemos un proyecto político de país, de que no tenemos ese proyecto político. Y yo creo que el gran desafío que tenemos los jóvenes de nuestra generación, yo en mi caso que nací en el 78, es decir, con la Constitución, es tener un proyecto compartido en lo emocional. Creo que es un país que les cuesta mucho los símbolos, compartirlos, nos cuesta mucho compartir las emociones, y creo que el reto que tiene nuestra generación, indistintamente de cómo pensemos, de dónde estemos, de nuestro espacio público compartido, tenemos que empezar a emocionarnos juntos. Y no solo cuando gana la selección española, sino emocionarnos más veces juntos. Reír juntos, llorar juntos y sentir que a pesar de que haya gente que piense de forma muy distinta como nosotros y que tenga una visión incluso de nuestro país muy distinta a la nuestra, por lo menos tengamos unos puntos emocionales o emotivos en lo común. Y voy a hacer, porque no puedo hablar en nombre de los nacionalistas, a los que creo que tendríamos que también atraer a este proyecto político, en lo emocional, por lo menos quiero hablar por lo menos a los de mi tribu ideológica, que es la izquierda. Nos cuesta a veces hablar de España, por esta idea de no compartir símbolos, pero he de decir que uno de los momentos más emocionantes para mi vida fue cuando conocí a un superviviente de un campo de refugiados y luego campo de concentración que se llamaba Gurs.
está en el sur de Francia. Alojó a muchos gudaris, mucha gente proveniente del País Vasco, pero también a mucha gente de mi pueblo, que es un pueblo de Teruel. Y muchos de ellos acabaron en Mauthausen, es decir, que acabaron muertos. Pero algunos sobrevivieron. Y me decían, mira Ignacio, ¿sabes cuál fue nuestro gran drama? Que los que se quedaron en España se quedaron con patria, pero sin libertad. Y yo tuve una libertad, pero no tuve patria. Creo que para la izquierda tenemos que aprender de todos esos exiliados a los que me quiero acordar, que tuvieron que vivir en nuestro país fuera durante muchísimos años porque no podían expresar sus ideas en su país, y aprender que de ellos se emocionaban cuando veían España, que se levantaban y se acostaban muchas noches pensando en querer volver a su país, a sus pueblos, donde estaba mucha de su familia, y que ellos querían a España, desde fuera porque no podían estar dentro, y se emocionaban con España, y eran de izquierdas, eran republicanos. Por lo tanto, creo que es posible, creo que podemos tener ese proyecto compartido emocional, creo que podemos tener ese reto como generación por delante, que lo podemos hacer, y me gustaría que además nos pusiéramos en la tarea, ya que es un libro generacional que intenta buscar esa España que une, pues vamos a ver si conseguimos encontrar esos símbolos y esas emociones que nos unan a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Damos la bienvenida a Jorge San Miguel, que es autor del artículo De repente, un país normal. Bueno, muchas gracias a todos, a los coordinadores, a la editorial, a la fundación, a todos los que habéis venido. Yo lamento que, porque creo que soy el último en intervenir. Penúltimo. Penúltimo, vale. Mejor porque podría transmitir una imagen demasiado ceniza que no correspondería seguramente con el resto de los autores, porque he hecho quizás el artículo menos personal y un poquito más cainita del libro. Valga la expresión. Quiero corregir un segundo, Jorge. No ha hecho un artículo cainita. No te preocupes. No es un artículo cainita. No ha hecho. Pero sí es verdad que he querido huir de esta idea un poco flácida que se transmite a veces de la transición y del pacto de la transición, que es como que, bueno, que es una cosa blanda, lo que cabía un poco todo, o digamos que se ha puesto de acuerdo a la gente de una manera un poco pues amorfa, ¿no? Pues sin que hubiera detrás unos intereses reales, y que cuando la gente tenía unos intereses reales, esos han quedado fuera porque son la gente que no ha pertenecido al pacto, ¿no? Y yo lo que quería expresar, lo que quería transmitir con mi capítulo es la idea, porque para mí el libro, que esto no creo que no lo habéis dicho, para mí el libro nace, para mí, es mi visión, de lo que pasa en otoño del año pasado, ¿no? O sea, no se puede separar de lo que pasó en otoño, y de esa efusión de banderas que vemos por un lado, de esa unión en un momento de los partidos constitucionalistas, que luego pues ha ido de otra manera. Me parece que fue un momento fundacional, ¿no? Fue un momento, una experiencia de socialización fundacional para gente que ya deberíamos haber tenido otras cuantas, pero que por lo menos para mí fue un evento nuevo de socialización. Y yo lo que quería transmitir es que, por muy bien que pensemos que se han hecho las cosas, por mucho que apreciemos, sobre todo el marco de convivencia que hemos tenido en los últimos 40 años, lo que se nos plantea ahora es la necesidad de hacer un nuevo acuerdo entre todos. Porque lo que ha pasado ha sido muy grave. Y sobre todo porque, tanto por el lado de los que querían más descentralización, o incluso de los que querían escindirse de España, como por el lado de los que quieren menos descentralización o quieren simplemente tener un Estado como el actual, había voces que no nos estaban oyendo con el mismo volumen todas. Y ahora las voces tienen que oírse, si no todas con el mismo volumen, al menos con una cierta concordancia, ¿no? Y en este sentido de lo que quería hablar en el capítulo, aunque tiene una primera parte más personal, que atañe a eso que decía Ignacio Urquizu, de esa cierta incomodidad que tenemos con los símbolos, ¿no? Las nuevas clases medias en España, la gente que viene tradicionalmente de familias más de izquierdas. Lo que quería transmitir también es que en el nuevo pacto, en el pacto de la transición, hubo cesiones por todas partes, y eso, como parte de los que cedieron han sido mucho más insistentes que los otros, parece que solo cedió una parte, pero no. También hubo muchísima gente que cedió porque no quería tanta descentralización, porque tenía una idea mucho más unívoca de lo que es la identidad española, y esa gente cedió. Y a lo largo de estos años es verdad que las minorías o los grupos que querían mayor descentralización y que querían una España federal o una España directamente tendente a las escisiones o a una separación, han sido mucho más organizadas, han sido mucho más vocales, y se les ha ido más o han sido más ruidosos. En el nuevo pacto que surja y que es tarea de estas generaciones que vienen ahora, y también nuestra, creo que hay que reconocer que ese 15%, ¿no?, que decía Jorge Galindo, de jacobinos de izquierda, esa parte que sale en el CIS,
sistemáticamente de gente que quiere un Estado como el actual o menos descentralizado, tiene que tener un papel. Y que la potencia que tuvo el Pacto de la Transición es precisamente haber sido un equilibrio entre varias posturas o una gama de posturas muy distintas. Y que el nuevo equilibrio debe recogerlas también. Esto que parece una idea banal, pues lo que quería transmitir sencillamente es abandonar un poco esa idea flácida de la transición como un acuerdo de élites que no responde realmente a los intereses reales de clase y que en el nuevo acuerdo en el que esperemos que lleguemos dentro de no mucho o en los próximos 10 años, todos los intereses estén representados y al menos oiga su voz. Y, bueno, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y damos la bienvenida a Borja Las Heras, que es autor del artículo A través del caleidoscopio. Borja. Bueno, buenas noches. Supongo que en primer lugar tendré que dar las gracias a mi médico por permitirme estar de baja y venir aquí, pero cualquiera le dice que no a Juancla, así que si está entre el público es una persona muy cercana, espero que no se tome a mal que esté aquí. No, ahora en serio, muchas gracias por participar en esta iniciativa. La verdad es que hace un año creo que cuando recibí el email de Juan Claudio en un tren de camino a San Sebastián, de donde soy originario, por cierto, yo subo esto de los banderizos, una cosa vizcaína, pero bueno, nada más. La verdad es que no conocía a Juan Claudio, conocía un poco a Aurora, y me sonaba este tío de Twitter, ¿no? Juan Claudio y tal, y bueno, desde entonces nos hemos hecho amigos. La verdad es que he aprendido que es difícil decirle que no, pero bueno, que es una iniciativa que tiene mucho sentido. He de decir que tenía otro nombre, por cierto, he releído la Biblia, luego hablamos de eso, pero bueno, te lo dejo ahí, que es un tema problemático también. En cualquier caso, esta es una iniciativa que pienso que es muy necesaria porque, francamente, y en eso sí que no soy muy optimista, vemos que la España de Caín es gran parte la fuerza o una de las fuerzas dominantes hoy. Bien, sobre mi cuento, precisamente esto es un cuento y, como algunos de los aquí presentes, es una idea de España aprehendida, adquirida en gran medida en el exterior. Tengo dudas si tenía que haberme abierto tanto, pero bueno, hay algunas personas y vidas pasadas a las que rindo tributo en mi cuento. La verdad es que por lo menos espero que les guste a mis padres, a los Aitás, o en alternativa que por lo menos sepan a qué me he dedicado la última década y media, que parece que no lo consigo, ¿no? Entonces, un par de referencias de conclusión. Primero, me gustaría traer a colación Snyder en su libro sobre la tiranía, cuando distingue entre el patriotismo y el nacionalismo. El patriotismo nos enseña a ser mejores de lo que somos. No vive en un mundo desconectado de la realidad, vive en la realidad, mientras que el nacionalismo siempre está mirada al pasado, que nunca fue tan bueno como se dijo, y sobre todo está absolutamente desconectado de los problemas del mundo, con lo cual creo que este libro es una pequeña contribución a una apelación al patriotismo y también una llamada de atención a dos tipos de políticas de las que habla Snyder: las políticas de la eternidad, que es este nacionalismo pasado, etcétera, pero también, y aquí tengo que ser negativo, las políticas de la inevitabilidad. Es decir, no creo en la idea de un progreso humano ininterrumpido, que es lo que han pensado muchos liberales durante tiempo. Las cosas pueden salir mal, hay gente muy valiosa fuera de España cuyas generaciones están perdidas por el triunfo de las distopías. Yo de utopías no sé mucho, pero parte de mi carrera ha sido combatir las distopías con básicamente este éxito. Entonces, tengamos en cuenta que las cosas pueden salir mal. Concluyo con otra cita de Tony Judt en su libro Algo va mal. No se asusten, es un libro positivo, pero el título es de Algo va mal, en el que hace una apelación a entender la política siempre como un contrato entre varias generaciones, las generaciones que nos han precedido y las generaciones que nos sucederán. Entonces yo creo que nuestro desafío es combatir las distopías y sobre todo intentar legar algo mejor a las generaciones que vendrán. Gracias. Muchas gracias, Borja. Antes de proceder al debate, me gustaría invitar al señor Joaquín del Pino, nuestro anfitrión hoy aquí en la Fundación del Pino, para que nos dirija también unas palabras. Muchas gracias. El anfitrión es la Fundación, no yo. Yo soy patrono de la Fundación. Yo no tenía previsto intervenir y no había preparado nada, pero después de oír las diferentes intervenciones, pues me he sentido no obligado, sino motivado a intervenir.
yo creo que mi padre estaría orgulloso del acto de hoy, a pesar de que aquí han venido personas muy importantes del mundo entero. De hecho, la fundación la inauguró Bill Clinton en este mismo atril, en esta misma sala. Y han venido casi 30 premios Nobel a dar conferencias, políticos, empresarios, gente de todas las del mundo del arte, en fin. Pero y hoy que bueno, sois gente joven, quizá no tan conocidos, y podría ser un acto más de la fundación, pero yo creo que el acto de hoy reúne las dos cosas por las que mi padre creó esta fundación, que era España y los jóvenes. La fundación empezó con la idea de dar becas a jóvenes españoles brillantes, brillantísimos, porque yo no he visto currícula tan impresionantes como los que han pasado por aquí. Y también se creó para fomentar y extender la idea de España en el mundo entero y acabar con la leyenda negra de España, especialmente en Hispanoamérica. Por tanto, esas dos labores, yo creo que hoy, o esos dos objetivos, hoy se juntan aquí, ¿no? Mi padre fue un patriota, en el sentido más profundo de la palabra. Con 16 años ya fue enfermero en un hospital de campaña en la Guerra Civil Española, y cuentan las personas que lo conocieron y lo tienen escrito, y yo me he enterado hace poco porque mi padre no presumía de eso. Decía que aguantaba en el quirófano cosas que los médicos no aguantaban, de las barbaridades que tenían, con una fuerza de voluntad digna de mención. Así lo ponen en su relato. Él trabajó, él decía, no conozco otra persona que haya trabajado tanto como yo. Era del único que presumía o se lamentaba, porque a cambio de trabajar tanto dejó muchas cosas importantes en la vida, ¿no? Pero a cambio de ese trabajo lo que dejó fue una España mucho mejor que la que encontró, mucho mejor. Y cuando se retiró de su vida profesional, con 79 años, 7-9, no se fue a casa, creó esta fundación, con esos objetivos que he mencionado al principio y que luego se han ido ampliando gracias a la labor de todas las personas que trabajan en la fundación, ¿no? He oído aquí a uno de vosotros calificar por 2 veces de época tenebrosa la de Felipe II. Yo creo que si queremos amar a la España del presente, tenemos que amar a la España del pasado. No podemos amar el presente si no amamos el pasado. Por supuesto, reconociendo los errores y alabando los aciertos, pero no solamente viendo un lado de la balanza, porque seremos siempre injustos. Y lo que nunca podemos hacer es juzgar el pasado con los criterios del presente, porque entonces siempre seremos injustos. Entonces, yo quiero decir o animaros a amar la España de ahora, pero también la de antes. Y de esa manera contribuiremos realmente al objetivo que persigue este libro. Muchas gracias.